Hola, ¿qué tal? Una vez más, vamos a reflexionar unos minutos en cuanto a la palabra de Dios. Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que es de un filósofo bastante conocido en el mundo occidental, y es Aristóteles. Él tiene una frase que dice que el ser humano es un ser social por naturaleza. El hombre es un ser social por naturaleza. Y esto, más allá de que sea algo filosófico, esconde una gran verdad. Dios lo dijo en Génesis cuando está creando al ser humano y ve que él está solo y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. En Eclesiastés, por ejemplo, 4 del 9 al 12 se habla acerca de cómo la compañía o las relaciones sociales son importantes en la vida del ser humano. Pero también Dios hace un énfasis en que el ser humano necesita de la compañía. Él ha sido creado para estar en relación, no solamente con las personas, sino también con su entorno y sobre todo con su divinidad, con su creador, en este caso es Dios. Esto es algo a lo cual las personas no escapan, ni siquiera aquellos que no creen en el Señor o que no tienen su confianza puesta en Dios, porque siempre depositarán su confianza, su esperanza, su creencia en algo más, aunque no sea Dios. Y esto habla de la dependencia total del ser humano hacia una comunicación, hacia una cercanía con su entorno, con alguien y con la divinidad o con su Dios. En un aspecto más profundo, yo quiero hablarles acerca de la importancia de tener estas relaciones buenas y sanas, y también de la importancia de tener al centro de nuestra relación espiritual al Señor. Porque si tú pones en el centro de esa comunicación a algo que no es Dios, algo en el cual solo le compete al Señor, no tendrás una comunicación adecuada, y es más, ni siquiera habrá satisfacción de ese punto. ¿A qué me quiero expresar? Lo voy a poner con un ejemplo. Cuando uno se comunica, cuando alguien entabla una relación con una persona, lo que esperas es comunicar algo y que esa persona también te comunique algo, o con la creación o con cualquier cosa que te estés relacionando. Es decir, por ejemplo, hoy en las redes sociales, ¿no? Vemos que han abierto un panorama enorme para poder tener comunicación con lo demás. Es decir, tú puedes mostrarle al mundo qué es lo que estás viendo, qué es lo que te hace sentir bien, ¿no? A través de una foto, y publicarla, y le llega a miles de personas o a cientos de personas. O también puedes escribir un mensaje de texto en cualquier circunstancia en la que estés, claro, siempre y cuando tenga señal y todos esos aspectos, pero puedes hacerlo casi en cualquier lado y en el preciso momento en el cual quieras comunicar ese mensaje. Nos han abierto un panorama inmenso, pero sin duda también esas redes sociales son muestras de la necesidad humana por la cercanía. ¿Y qué hablo de esto? Porque cuando tú subes una foto, por ejemplo, a Facebook o algún comentario, tú esperas que alguien reaccione, ya sea con un emoticón, con un like, con un me disgusta o lo que sea que pueda ver esa red social, o simplemente con vistas, o en el caso de los mensajeros, no sé, como esas redes sociales, WhatsApp, por ejemplo, tú esperas que al menos las palomitas digan entregado, ¿no? O ya en el peor de los casos, que diga visto. Y es que el ser humano tiene una necesidad de cercanía, porque así fue creado. Y cuando tú logras satisfacer esa necesidad con la que fuiste creado de la manera adecuada, el ser humano se desarrolla de una manera buena y productiva. Es decir, la Escritura nos va a presentar un panorama bastante amplio en cuanto a las relaciones humanas, es decir, cómo te debes relacionar con el prójimo, cómo debes relacionarte si tienes hijos, si eres esposo, si eres hijo, de todos los aspectos en la vida social posible. Pero también nos va a presentar un aspecto que no muchas veces es explorado, y es cómo te debes relacionar con la creación. Y habla acerca de que tú debes tener un cuidado adecuado de esta creación, debes trabajar la tierra, y esa te responderá de manera benéfica si tú haces lo correcto, si la dejas descansar, si la cuidas, si la proteges. Y estos aspectos que hoy son un poco, vamos a llamarle así, modernos en cuanto a la ecología, no son
aspectos desconocidos para el Señor, porque Él te creó y sabe que el ser humano necesita y depende de la interacción, incluso con la creación, con las cosas. Pero el otro aspecto, y es el cual me quiero enfocar, es el aspecto con el Creador. El ser humano necesita estar comunicado con la divinidad, con este caso con Dios, y si no es con el Señor, va a buscar llenar ese vacío con cualquier otra cosa. El problema es que no va a tener una relación asertiva y su comunicación se va a ver frustrada y su espiritualidad, si me lo permites llamarlo de este modo, o su religiosidad, se verá minada a tal grado que en vez de ser una vida productiva en crecimiento con el Señor, será en decrecimiento. Es como si subieras una foto a Facebook pero no tuvieras agregado ningún amigo, o enviaras un mensaje a WhatsApp de gente que te tiene bloqueado. Es decir, es pérdida de tiempo, es hasta insatisfactorio y te genera a ti un sentimiento de estar perdiendo el tiempo. Cuando uno pone en el lugar que le corresponde al Señor a cualquier otra cosa, inclusive a la negación del Señor, como lo que hacen los que se creen ateos, o bueno, los que se dicen ser ateos, que ponen una negación en el lugar que le corresponde a Dios, hay una frustración de por vida en ese aspecto que le compete a Dios, en el cual el ser humano también se relaciona. Y es un aspecto relacional del ser humano porque dice la Escritura desde el principio en Génesis que el Señor bajaba todas las tardes a platicar con Eva y con Adán. Y esto nos habla más allá de la cercanía que Dios tiene con su creación, sino de esa plenitud de Dios por satisfacernos en todas nuestras necesidades, no solo las necesidades sociales, ¿no? Que crea una pareja para Adán, que crea amistades para nosotros, nos pone una familia, o no tampoco en ese aspecto provisional material, ¿no? Que nos da una buena vista, que nos da ropa para vestir, que nos da alimento, que nos hace relacionarnos con la creación, sino que también ese otro aspecto religioso en el cual el ser humano necesita depender de Dios, y Dios también satisface y cubre esa necesidad. Hoy, por causa del pecado, esto ha sido llenado por cualquier otra cosa que no sea Dios, y eso solo causa un vacío existencial y por ende va afectando y dañando las demás relaciones. Yo te invito a que puedas tener una cercanía con el Señor, no solo porque eso te va a hacer moralmente bueno, porque vas a entender cómo funciona la sociedad, sino porque eso es indispensable para tu vida. Es natural para ti querer llenar ese vacío de la divinidad, de lo religioso, pero tienes que saber con qué. Y el Dios de las Escrituras, Jehová mismo, es la clave, es la pieza fundamental, es lo que tú necesitas, y no hay nada ni nadie más que lo pueda satisfacer. Si tú tienes una relación cercana con el Señor, verás las bendiciones y la gran diferencia que es vivir cercanamente a Dios, porque estarás completamente satisfecho. Un escritor de los siglos pasados, muy famoso, C.S. Lewis, tenía una frase que decía: tengo un vacío en mi corazón del tamaño de Dios. Y es que esto es cierto, porque todos tenemos un gran vacío que solo el Señor, su palabra, su comunión, su amor, su protección y su providencia pueden llenarnos para tener una vida plena y una vida realmente gozosa. Dios te bendiga.